Y Bruno Montano, muy buenos días. Buenos días, Ramón. Buenos días, ¿Qué Mon. tal? ¿Cómo ¿Qué tal? estás? Hola, Bruno. Muy bien. A ver ese reto que tenéis tú y Mon. Venga, cuenta. Sí. Pues como sabrá Ramón, Mon y yo nos estamos leyendo a la limón el Ulises de Joyce, porque hacía tiempo que teníamos pensado leerlo, no nos atrevíamos y animándonos mutuamente hemos empezado. ¿Tú Y te lo queríamos estás dedicar... leyendo o lo estás sufriendo? La verdad es que no lo estoy sufriendo. Yo pensaba que lo iba a sufrir más. La Yo lo verdad estoy... es que lo estoy leyendo con una estrategia que propuso el propio Joyce para leerlo y me estoy enterando de bastantes cosas. ¿Cuál es esa estrategia? Pues un esquema, el esquema Linati. Con el esquema Caray. del final. Vale. El esquema Linati, que es un esquema que Joyce mandó a un amigo italiano que iba a hacer una primera lectura del texto y le mandó un esquema para facilitarle esa lectura. Y este Pero, esquema realmente es imprescindible para entender algo del libro. pero aún así él no quería que saliera en las publicaciones. Lo que pasa que al No final... salía. No. Él quería, era una cosa absolutamente privada que le mandó a su amigo para facilitarle su lectura, pero él no quería facilitarle la lectura al resto de críticos o al resto de lectores, no. Yo te he de decir, Bruno, que yo no estoy tan versado en la literatura como tú y como Ramón, y yo me he propuesto leer 5 páginas al día. Con lo cual, dentro de muchos meses, ya podré decir que me he leído el Ulises, pero no quiero venirme abajo intentando leerme 50, 100 páginas al día. Pero, Bruno, explícanos cuál es la gracia de hacer un libro tan complicado. Precisamente se lo preguntaban a él y le decían, pero James, ¿por qué te empeñas en hacer un libro tan difícil, pudiendo hacer un par de libros fáciles por año que te los leerían, te los valorarían y te los comprarían? Y él decía, bueno, es que mi misión es otra, mi misión no es entretener, mi misión es mantener pendientes de un texto a los críticos de 3 generaciones. Él decía, durante 300 años los críticos hablarán de mi libro y nunca acabarán de comprenderlo. Él tenía una idea muy elevada de lo que era la literatura y sobre todo en el Ulises y en Finnegan's Wake, que aún es más ilegible, plasmó, digamos, esa idea elevadísima que tenía de la literatura. Pero bueno, de esto ya hablaremos cuando toque. Vale. El plan que yo me había trazado era hacer una especie de proyecto Joyce, en el que en una primera fase hablaríamos, como va a ser el caso de hoy, del retrato del artista adolescente, que es un libro que él escribió en 1916 y que sirve muy bien porque es semi-autobiográfico para conocer a Joyce. En una segunda fase hablaríamos de Dublineses, que es un conjunto de relatos ambientados todos en el Dublín de la época, que escribió un poco antes del retrato del artista en 1914 y que sirve perfectamente para captar el alma de Dublín. Lo cual es muy importante también porque el Ulises, como todos sabrán, se desarrolla en Dublín y se desarrolla callejeando por Dublín. Entonces, si llegamos al Ulises conociendo bien a Joyce a través del retrato del artista adolescente y conociendo bien Dublín o el alma de Dublín a través de Dublineses, podremos pillar un poquito más del Ulises. Por lo tanto, yo creo que es una secuencia que es la secuencia que yo he leído y por eso creo que estoy entendiendo un poco más de la cuenta del Ulises o lo estoy disfrutando un poco más, porque previamente ya había leído estos 2 libros, entonces conocía a James Joyce y conocía a Dublín y facilitando un poco la lectura. Y ya si queremos realizar más rico, si leíamos la Odisea o hemos leído la Odisea, pues entenderemos mejor. Muévete un poco, Bruno, que ahora te escuchamos mal. ¿Bruno? Oh. ¿Bruno? ¿Sí? Te oímos regulín, muévete. ¿Me escucháis ahora? Ahora. ¿Ahora? Vale, pues me he puesto simplemente de pie. ¿Y ahora? Ahora, perfecto. Vale. Pues como decía, de esto ya hablaremos cuando acabemos Mon y yo el libro, que Madre me imagino mía. que serán varias semanas, Sí. y hablaremos de Ulises. Y hoy hablamos del retrato del artista adolescente, que es un libro, como he dicho, semi-autobiográfico, y es un libro, lo que se conoce por novela de formación o novela de aprendizaje, ¿no? Una novela en la que el protagonista emprende su camino hacia la madurez, ¿no? Este es un libro que se inició, que tiene su germen en otro libro que escribió Joyce en 1905, Stephen, el héroe,
que se mantuvo inédito hasta la muerte de Ulises, precisamente de Joyce, porque Joyce pensaba que era auténtica basura y no quería publicarlo. Entonces estuvo inédito mucho tiempo, incluso intentó destruirlo lanzándolo al fuego, y fue su mujer Nora la que lo rescató. Y después reconvirtió este primer libro en el retrato del artista adolescente, que gracias sobre todo a Ezra Pound fue publicado unos años después. Que según leí, no sé si es cierto, Bruno, su mujer jamás leyó nada del marido. Nada, nunca. Vale. Su mujer era la ya que lo conocía demasiado bien. Su mujer era la que le decía lo que he comentado antes. Decía, pero James, ¿por qué no te dedicas a escribir cosas que entienda la gente y ganamos un poco de dinerín? Porque siempre fue muy corto de dinero, siempre fue bastante pobre. Él nació en Dublín en 1882. Su familia era de clase media baja. Su padre era un funcionario recaudador que le daba bastante a la frasca. Él fue el mayor de 10 hermanos. Era un chaval muy inteligente, inteligentísimo, muy buen estudiante, excepto en matemáticas, que se le daban bastante mal. Además era buen deportista, era muy buen nadador, muy buen jugador de cricket y un gran andarín. Decían que era capaz de caminar 40 millas de una tacada. Y además era muy buen cantante, era un tenor notable. Incluso eso no lo sabía. Se ganó dinerito cantando como tenor, sí. También le daba bastante la frasca como su padre. Se ve que heredó esta tendencia. A la absenta, Ramón, en aquella época la absenta era Madre mía, pues eso da unos pelotazos. Sí. Aunque luego no resistía ya a la absenta y se pasó al vino blanco. Y también le daba bastante al vino blanco. Y era también, Ramón, de natural enamoradizo. Era bastante enamoradizo. La Nora se ve que no era muy marchosita y lo abocó a tener bastantes amantes. Caray. Parece ser que se inició en una casa de yumenetes. Sí. Y pilló la sífilis y dicen que seguramente a raíz de la sífilis le vinieron los problemas oculares que acabaron con ceguera casi al final de su vida. Sí, era enamoradizo, le gustaba, era bastante amante de la belleza femenina. Tuvo una hija. Era muy me gusta el vino, me gustan las mujeres. Lo digo yo, pues para ser tan listo, lo que le gustaba era lo más primitivo. Y ahora luego explicaremos por qué sufrió tanto por estos gustos que tenía, ¿no? Tuvo una hija, tuvo 2 hijos, una hija y un hijo. También le salieron un poco rana. La hija le salió con trastornos mentales, aunque bueno, algunos decían que compartía trastorno mental con el padre. Joyce llevó a su hija a la consulta de Jung. Jung era uno de los psicoanalistas más famosos de la época, discípulo de Freud. Recordemos, estamos en la época de Freud y de psicoanálisis. Entonces, Joyce llevó a su hija Lucía a ver al doctor Jung. El doctor Jung la analizó a ella y a él y concluyó que bien, que sí, que ella tenía un trastorno mental, pero que el padre también, que ella buceaba en un río profundo negro, el padre también, y la diferencia era que Lucía, la hija, no sabía nadar y el padre sí. El padre buceaba en ese mundo terrorífico y profundo de su consciente, pero sabía nadar y gracias al arte salía a flote, pero la hija no. La hija cada vez fue hundiéndose más en este río negro. Caray. Y su hijo también le salió un poco rana, también le daba la frasca. También el hijo. Lo heredaron las 3 generaciones. Pero bueno, el padre por lo menos no le impidió ser uno de los autores más geniales de la historia de la literatura. Perteneció a ese movimiento que los críticos denominan modernismo anglosajón, ¿no? Que es un movimiento literario que surgió a principios del siglo XX como reacción a la era victoriana, ¿no? Rechazaba un poco el realismo, psicoanalizaba a sus personajes. Es la época en la que se inventó el monólogo interior, que bueno, no lo inventó Joyce, aunque sí que fue el que lo desarrolló en extremo, pero bueno, ya lo habían utilizado en Francia, por ejemplo, Desjardins o Tolstoy en Rusia. Era un movimiento en el que mezclaban argot y lenguaje culto. Esto, por ejemplo, lo hacía mucho Joyce. En verso, por ejemplo, fue la apoteosis del verso libre. Explica el monólogo interior. El monólogo interior es una especie de forma literaria que trata de traducir en palabras ese monólogo interno, ese flujo interno verbal, sin lógica, sin orden, que solemos tener en nuestras mentes. Tratar de trasladar ese flujo mental interno, caótico, desordenado,
Inconexo, claro. La escritura se intenta hacer a través del monólogo interior, ¿no? Que en este libro, en el libro del retrato del artista adolescente, lo hace por primera vez Joyce, y lo hace de una manera muy, muy curiosa, Ramón. Tú y yo, por ejemplo, que somos muy amantes de los dietarios o los diarios, sí, pues tú imagínate un dietario que está fechado, y en cada fecha tú vuelcas una serie de pensamientos a vuela pluma que te van surgiendo de la cabeza y le pones una fecha. Y dices, tal día, pues pienso en esto, en esto, en esto. Imagínate un dietario al que le quitaras las fechas y agruparas los textos. Pues tendría forma de monólogo interior. Ya. ¿Sí? Y esto es lo que hace Joyce, por ejemplo, en el último capítulo del retrato del artista adolescente, que es mi capítulo preferido, copia una especie de dietario que lleva Stephen Dedalus, que es el protagonista de este libro, y si a este dietario le quitáramos las fechas, es un monólogo interior casi perfecto. Por tanto, una forma de imaginárnoslo también podría ser esta. A un dietario quítale las fechas y agrupa los textos. Y esta manera desordenada de volcar pensamientos que van apareciendo en la pantalla de tu conciencia es lo que llamaríamos, ¿no?, monólogo interior o flujo de conciencia. Esta novela, Retrato del artista adolescente, semi-autobiográfica, algunos dicen que más, otros que menos autobiográfica, pero sí lo bastante como para conocer a fondo a Joyce. Él no trató de transcribir su vida en esta novela, sino que seleccionó determinados fragmentos de su infancia y juventud y los compuso de forma que viéramos cuáles fueron los hitos que provocaron su camino hacia la madurez o su evolución emocional, espiritual e intelectual, ¿no? La novela, como una novela de formación, incluso algunos dicen que es la mejor novela de formación en habla inglesa, es un retrato vívido, evocador, verosímil, sincero, muchas veces irónico, de Stephen Dedalus, que es el alter ego de Joyce y al mismo tiempo es el protagonista, como Mon sabe, de Ulises, uno de los tres protagonistas principales de Ulises. Que dos de ellos son el propio Joyce, claro. Claro, exacto. Stephen Dedalus es el alter ego juvenil en Ulises de Joyce y Leopold Bloom es el alter ego adulto de Joyce en el Ulises, ¿no? En esta novela, por lo tanto, yo la propongo como forma de conocer a Joyce. Es como he dicho, una narración de la evolución emocional, espiritual, intelectual de Stephen Dedalus a golpe de, como he dicho, de epifanías, de momentos de iluminación, ¿no? Y al mismo tiempo es una reflexión sobre el proceso de liberación de la opresión que sufrían los chavales en esa época en Irlanda. Opresión política, opresión social y familiar y sobre todo opresión religiosa. Él era un anticlerical furibundo. Tuvo siempre una relación de amor y odio con la religión, sobre todo con la Iglesia católica irlandesa. Él decía que no fue el Imperio Británico el que realmente oprimió el alma irlandesa, sino la Iglesia católica irlandesa la que modeló oprimiendo el alma de los irlandeses. Él decía que la gran bota de la Iglesia católica irlandesa y su provincianismo dogmático fueron los que machacaron el alma de Irlanda. Él se crió como su alter ego Stephen Dedalus en un par de internados jesuitas, incluso tuvo durante un tiempo vocación religiosa, era muy inteligente, los jesuitas intentaron captarlo. Sí, los jesuitas siempre han sido muy apetitosos para eso, para captar el talento. Conozco varios jesuitas en la actualidad y creo que son las personas más cultas que conozco. Sí. Entonces intentaron captarlo. Él, después de una crisis religiosa, renunció a esto. Tuvo su primera experiencia sexual, como he dicho, tanto Stephen Dedalus como Joyce, en una casa de Yumenetes. Confesó su pecado ante su confesor y en el tercer capítulo de este libro, en el que sufrió amenazas infernales por parte de su confesor, él sufrió ese peso de la culpa, ese peso del pecado. A él le angustiaban sobre todo dos pecados: el pecado carnal, que él cometía con bastante frecuencia, y el pecado de la soberbia. Él ya quería ser
un artista y pensaba que el principal problema de los artistas era la soberbia, el pecado de soberbia. Entonces a él le preocupaban fundamentalmente esos dos, el pecado carnal, pues le gustaban mucho las chicas, y el pecado de soberbia. Y después de esta crisis religiosa en la que se separó ya por completo de la religión católica, pues y fue durante mucho tiempo pues un resentido, un anticlerical, blasfemaba mucho, incluso en un libro de castigos del Colegio Belvedere aparece su nombre, en el que se le castigaba muchas veces por blasfemar, ¿no? Como tenía también esa habilidad genial con la lengua, pues era un gran artista de la blasfemia. Sabía insultar. Sí, sabía insultar. Y el capítulo 5 del que hablaba antes, con respecto al anterior, después de la crisis, se decidió, que luego leerá Silvia un texto muy interesante, se decidió por un lema, que es el lema de Lucifer, el lema non serviam, voy a dejar de servir, ya no voy a servir ni a la política, ni a la familia, ni a la religión. Y estableció como su lema, non serviam, ¿no? Después de esta crisis y de la angustia que sufrió por sus pecados y por la amenaza del infierno. Y luego el capítulo último, que a mí me fascina este capítulo, es todo él una especie de discurso sobre el arte, sobre la autonomía del arte, sobre el arte por el arte. Es un poco su poética. Y leyendo este capítulo entiendes muy bien por qué se decidió a escribir el Ulises y por qué se decidió a escribir Finnegan's Wake, ¿no? Él pensó, después de esta crisis religiosa, que la verdadera espiritualidad le venía a través del arte y de la belleza, y establece en este capítulo una especie de religión estética, de religión de la belleza, de religión y espiritualidad a través de la literatura. Entonces era un espíritu religioso del arte. Pues tanto el Ulises como el Finnegan es la quinta esencia del arte, ¿no? El arte por el arte. La verdad es que con todo lo que estás contando, Bruno, nos sentimos bastante insectos. Cuando ves gente tan genial con tanto talento, Sí, eso que dices, somos muy cucarachitas. Claro, es que este hombre o se le ama profundamente o se le odia, pero generalmente se le odia por prejuicios, primero a veces por incapacidad o por voluntad de querer leerlo a fondo, y otras veces por prejuicios heredados de alguna parte de la crítica y de muchos escritores que lo aborrecen y que no soportan leerlo, sobre todo Ulises y Finnegan's Wake. Diré que el retrato del artista adolescente se lee estupendamente, es una obra muy lírica, muy intensa, llena de alusiones cultas, es simbolista en parte, tiene un estilo que va evolucionando en función de las fases evolutivas del propio protagonista. El protagonista empieza esta novela siendo un niño y acaba siendo un universitario. Y empieza utilizando el estilo... La escritura es diferente, claro, entonces. Sí. Claro. Él empieza con el estilo indirecto libre, que esto sí más o menos lo inventa él y luego lo copiaría Faulkner. El estilo indirecto libre es mezclar al narrador con el personaje. En un libro tenemos por una parte al escritor, por otra parte al narrador y por otra parte al personaje. Pues con este estilo muchas veces cuesta distinguir, el estilo indirecto libre cuesta distinguir el narrador del personaje, porque van mezclados muchas veces. Eso va evolucionando, luego deriva hacia la tercera persona y acaba en este dietario monólogo que he explicado antes. Por lo tanto, vemos, va evolucionando el estilo a medida que va evolucionando la psicología del personaje también. Es una cosa muy interesante también, todos los capítulos, los 5 que componen este libro, el protagonista al principio del capítulo empieza en una especie de actitud genuflexa, humillada, y acaba el capítulo de modo triunfante. Por tanto, es un libro muy estimulante. Las partes finales de los capítulos son siempre superaciones de crisis y se viene muy arriba al final y se contagia ese espíritu triunfante y positivo, ¿no? Los personajes secundarios, por ejemplo, en este libro es interesante también cómo los utiliza como citas y como estimulantes del desarrollo propio del propio protagonista, ¿no?, de Stephen Dedalus. Por tanto, tanto en la forma, muy novedosa, ya digo, el estilo indirecto libre, por ejemplo, lo copió Faulkner en El ruido y la furia, como en el contenido es interesantísima y nos sirve a la perfección para conocer el alma de Joyce y poder entender por qué después escribió lo que escribió. La próxima semana hablaremos de Dublineses,
que, como he dicho, es una colección de relatos ambientados todos en el Dublín de la época, en el que vamos a comprender perfectamente la psicología dublinesa, el alma dublinesa, psicología y alma de la que él huyó en 1904 junto con su mujer, porque no soportaba el ambiente claustrofóbico y opresivo de Dublín, que coartaba su creatividad, y se fue de Irlanda y prácticamente ya no volvió. Puntualmente hizo algún viaje. Estuvo en Italia mucho tiempo, ¿no? Sí, en Trieste. Primero estuvo en Trieste, de Trieste se fue a Zúrich a raíz de la Primera Guerra Mundial, como Suiza era neutral, pues se fue a Zúrich, después volvió a Trieste, y al final, a partir de 1920, se fue a París y ya vivió allí, excepto un pequeño intervalo de la Segunda Guerra Mundial, en el que volvió otra vez a Zúrich. Pasó la mayor parte del tiempo, casi 20 años, en París. Ahí se publicó por primera vez el Ulises, lo publicó Sylvia Beach, la famosa librera de Shakespeare & Co. Sí. Y allí desarrolló, digamos, sus dos libros más importantes, Ulises y Finnegan's Wake, ¿no? Por lo tanto, no volvió a Irlanda, aunque él amaba a Irlanda y conocía a Irlanda perfectamente, sobre todo Dublín, y eso lo demuestra el Ulises, que a veces parece el reflejo de un callejero irlandés, de lo bien que conocía cada callejón, cada pub, cada local, cada iglesia, cada cementerio, pero no pudo volver. El ambiente opresivo de Dublín no le permitía desarrollar su arte como él quería. De hecho, no sé qué opinas, Bruno, pero yo escuché una crítica que decía que era más importante leerse el Ulises con un callejero de Dublín que sabiendo la Odisea, por ejemplo, o todo lo que, digamos, tienes que saber antes de encararte a la lectura de la novela. Todo es importante. Incluso una cosa que te interesará mucho, Mon, a ti que te gusta mucho Shakespeare, el capítulo 9 del Ulises es un curso universitario sobre Shakespeare, por ejemplo, porque también se han establecido analogías entre Hamlet y Dédalus o entre Hamlet y Bloom, ¿no? Entonces, el capítulo 9 es ya te digo, prácticamente un curso universitario sobre Shakespeare. Por lo tanto, también para leer este libro habría que conocer también a Shakespeare. Es un libro de lectura infinita y un libro que permite cientos de lecturas en función de la cultura previa que tenga el lector. Incluso algún catedrático español que conoce profundamente el Ulises dice que es una obra humorística, porque en realidad está cargada también de humor, de escenas hilariantes. Es un libro también muy escatológico. Escatológico también. Hay onanismos, hay defecación. De hecho, fue prohibido durante algún tiempo y en algunos países por obsceno. Sí, algunas secuencias. Recuerdo una de un intento de masturbación en un baño turco, porque había leído el protagonista una cartita subida de tono de una admiradora y se fue a un baño turco a masturbarse. Y eso aparece con todo lujo de detalles, defecaciones con todo lujo de detalles. Es decir, es un libro enorme en el que encuentras de todo. Pero es un libro... es casi una enciclopedia de la literatura. Pero ¿Tenemos a Silvia preparada, Bruno? Ya hablaremos. Sí, estoy aquí. Cita. Y tengo algún WhatsApp también, para Bruno. Sí. Ya, pues léelos. Tengo una cita preparada que forma parte de este último capítulo que he comentado y que refleja muy bien esa voluntad de no servir, ese non serviam copiado de Lucifer que exclamó el protagonista después de superar la crisis de angustia por sus pecados carnales. Y este fragmentito yo creo que lo vas a suscribir, Ramón, de pe a pa. Venga. Silvia. Vale, os leo primero el fragmento. Te voy a decir lo que haré y lo que no haré. No serviré por más tiempo aquello en que ya no creo, sea mi familia, mi patria o mi iglesia. Y trataré de expresarme en un modo de vida y de arte tan libremente como sea posible, usando para mi defensa las armas del silencio, el exilio y la astucia. ¿Qué te parece, Ramón? Me parece muy apropiado, Bruno, muy apropiado. De todas maneras, os confieso que no me atrae nada leer el Ulises, porque hay tanto mito alrededor y es tan complicado y tal que se me hace bola. Ramón, a mí me ha costado 20 años. Y hace 20 años que tengo el libro en casa y no me había atrevido hasta ahora.
había leído El retrato, había leído Dublineses, había leído una obra de teatro, Exilios, también muy interesante. Lo único que no he leído de él es Finnegan's Wake, que eso sí que es verdaderamente ilegible. Tienes que ser un lingüista en más de 50 lenguas para poder entender este libro. Coño. Por lo tanto, este libro sí lo he descartado para siempre, pero el Ulises sí que quería hincarle el diente y bueno, he caído bajo las presiones de Mon y al final me he decidido. Irónicamente hay mucha gente con 16 años sin conocimientos previos que le dicen que se lea el libro, lo lee como un libro normal y le gusta. Sí, pues es posible también, es posible. Porque tengo un WhatsApp sobre eso, precisamente con esa edad. A ver, Silvia. Me dice un oyente, tengo un amigo que a los 16 leyó Ulises y se jactaba de haberlo entendido a la perfección. Era postureo, ¿no? La verdad es que tengo un trauma con Joyce. Bruno, me compro el Ulises y lo intento. Dublineses me gustó, pero no quiero que me pase con el Aleph, que me sentí un imbécil cuando lo acabé. ¿Algo más, Silvia? Sí, Joyce es uno de los autores más sobrevalorados de la historia de la literatura. Te puede hacer odiar la literatura, me dice este otro oyente. Otro que dice, un término valenciano define perfectamente a Joyce. Era calent. Un abrazo, familia. Y tengo por aquí también que me preguntan cuándo empezará a funcionar de nuevo la FNAC. Yo creo que Bruno, ¿sabes algo? De momento no tenemos noticia. El pequeño comercio y con él las librerías sí que pueden empezar ya. Las grandes superficies... de más de 400 metros, claro. Exacto, vamos a empezar un poco más tarde. Lo que pasa es que no tenemos aún constancia de cuál será el día de apertura ni tampoco las condiciones de apertura cuáles serán. Pero está bueno, trabajando para el lunes que viene, pero bueno, no se sabe. Bruno, un abrazo muy fuerte, amigo. Un abrazo a vosotros, cuidaos.